Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir comentando el libro de Samuel. Vamos al capítulo 4 ya del primer libro de Samuel. El pasaje se llama Los filisteos capturan el arca. Vamos a la imagen, básicamente cómo era el pueblo filisteo en aquella época. Se supone que de este pueblo salieron los griegos, ¿verdad? Que realmente los filisteos ya no existen como tal, o sea, ya recuerden que los filisteos vivían en parte de lo que es ahora Israel, ¿verdad? Entonces con el pasar de los años los filisteos también dejaron esa área y se fueron a vivir a Grecia, eso escuché en una práctica. Entonces así eran los antiguos filisteos, ellos eran. Entonces vamos a el capítulo 4, dice: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos se acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales se hirieron en la batalla en el campo como 4000 hombres. Entonces aquí todavía es la época de los jueces. Samuel es el último de los jueces. Entonces, recuerden que en aquella época era mucha religiosidad, por así decirlo, y el pueblo tenía que buscar la bendición del sacerdote, en este caso Samuel, para poder irse a la batalla, ¿verdad? Entonces, en este caso Israel pierde la batalla. Hirieron en batalla 4000 hombres de Israel y fue vencido en esa batalla. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros decir el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces aquí Israel desesperado busca como sea ganar una batalla. Se pierden y se ganan batallas, pero la guerra sigue. Entonces Israel decide traer el arca, ¿verdad? Como último recurso. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ovni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces vemos como aquí Israel quería ganar como sea, y en su desesperación recurrieron al arca. Y bueno, recuerden que en una ocasión Israel ganó una batalla cuando Moisés levantó las manos. Recuerden que no había, no me acuerdo si estaba el arca, pero yo me acuerdo que Moisés tenía que hacer las manos para que Israel ganara la batalla, ¿verdad? Mientras Moisés tuviera las manos arriba, Israel tenía asegurado el éxito. Entonces, aquí se supone que la presencia del arca aseguraba a Israel la victoria, pero pues vamos a seguir leyendo a ver si es cierto. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Entonces aquí vemos, dice que la tierra tembló, o sea que hubo un temblor. Y cuando Israel empezó a gritar, ¿verdad? Con gran júbilo. Eh, Imagino que da alegría, ¿verdad? De ver una posible victoria. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ¿Ha venido Dios al campamento? Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Entonces aquí ellos sabían
lo que se representaba el arca, ¿verdad? Pero hay una cosa, que solamente el arca solamente funciona con los israelitas, ¿verdad? Por eso es que cuando capturan el arca les llegan que ratones, que no sé cuántas cosas, ¿verdad? Porque el arca solo funciona con Israel. Dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos a filisteos y sedombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sedombres y pelead. Entonces aquí vemos que la razón de la batalla, que hasta el versículo 9 nos dice, ¿verdad? No nos dijo al principio, no venía por qué había una guerra entre Filistea e Israel. ¿Por qué Israel tenía que servir a los filisteos, ¿verdad? Pues sí, como esclavos. ¿Verdad? Incluso los filisteos prohibieron a Israel tener herreros, ¿verdad? Para que no hicieran armas. Entonces, la razón de esa guerra era que querían dejar de servir a los filisteos. Pelearon pues los filisteos y Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finis. Aquí se cumple lo que dijo Dios a Samuel, ¿verdad? Que en un día morirían los dos hijos de Eli. Pero me queda saber todavía por qué Dios no respaldó a su pueblo. No tan solo porque viene guerra, sino porque no, aún cuando con el arca. ¿Verdad? Más adelante nos diga, nos dé la respuesta por qué Dios decidió eh, que Israel no ganara. Dice que cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, más los 4.000 que ya estaban heridos. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Entonces aquí uno de los que estuvieron ahí peleando fue a Silo, donde estaba Elí, ¿verdad? Porque ahí en Silo estaba el tabernáculo. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Entonces aquí estaba Eli preocupado porque el arca, siendo que era la parte principal, ¿verdad? El corazón de la administración, se la habían llevado, entonces estaba con el pendiente, ¿verdad? Porque estaba ahí vigilando el camino para ver cuando llegaran con el arca. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y daba las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y que el hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. O sea, ya estaba bastante ciego, ya estaba muy avanzado en edad. Entonces dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel luchó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también sus dos hijos, Ofni y Finis, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces fue un día muy triste, pero no dice exactamente por qué Dios no respaldó a su pueblo todavía.
Entonces aquí vemos cómo Israel pierde toda su esperanza, por aquí, tanto porque muchos hombres fueron muertos, 30.000 muertos más 4.000 heridos, pero todavía pierden el arca. Entonces vemos aquí como era pérdida tras pérdida, ya habían herido a 4.000, luego cayeron 30.000, luego el arca se les fue. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Vemos como Elí era juez también. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al hombramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Entonces, aquí se cumple lo que dijo Dios, que de hecho Elí solamente tenía 2 hijos y los dos murieron. Entonces, ¿de dónde iba a ser la maldición del nieto de Elí? ¿Verdad? Específicamente de los hijos de Fines, de ahí iba a salir toda una descendencia bajo maldición. ¿Verdad? Que Israel iba a ser lleno de riquezas, pero menos los descendientes de Elí. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. O sea que murió prácticamente en el parto, ¿verdad? Ah, no, lo vamos a ver. Pensé que había muerto simplemente en el parto. Y llamó al niño y acabó diciendo, traspasó de la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasé de la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Yo pensé que había muerto esta mujer. Porque dice, más allá no respondió ni se dio por entendida. Entonces no murió, al parecer no murió esta mujer, pero sí da luz un hijo. Bueno, entonces aquí termina el pasaje, el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Vamos a seguir analizando entonces qué podemos aprender. O sea, a Israel ya de por sí le iba mal porque estaban esclavos de los filisteos. Luego hirieron a 4.000 en la batalla, luego 30.000 fueron muertos, luego el arca se la llevan los filisteos. ¿Verdad? Pierden a sus sacerdotes, tanto a los 2 hijos de Eli como a Eli mismo, ¿verdad? Entonces era desgracia tras desgracia tras desgracia, pero no dice exactamente por qué o cuál era la penitencia o qué habían hecho. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el video y en la próxima ocasión seguiremos analizando el libro de Samuel. Dios te bendiga.